Bueno, hola, vamos a arrancar con este tercer capítulo de la materia que involucra las variables aleatorias. Muchas veces no vamos a estar interesados en todos los aspectos de un experimento aleatorio, sino que vamos a enfocarnos simplemente en una consecuencia numérica del mismo. Por ejemplo, para un apostador puede ser mucho más interesante la ganancia o pérdida obtenida en un juego más que registrar el resultado del juego realizado. O en una encuesta de opinión es más relevante, en la que se encuestó a una cierta cantidad de gente, es más relevante saber el total de opiniones favorables o la proporción de opiniones favorables a cierta postura, más que preocuparnos por el orden en que fuimos relevando esas opiniones de las personas. O sea, en vez de anotar a favor, en contra, a favor, preferimos sacar directamente la proporción. Estas consecuencias numéricas, ya sea la ganancia en el primer ejemplo o la proporción de opiniones favorables en el segundo, pueden ser vistas como funciones y dan lugar al concepto fundamental en el área, que es el de variable aleatoria. Entonces vamos a definirla y después explicarla. Dado un espacio de probabilidad, que es una terna omega fp, donde omega es el espacio muestral, f es la sigma álgebra y p la probabilidad, una variable aleatoria es una función x que toma valores de omega y devuelve valores reales, satisfaciendo esta condición, que el conjunto que vamos a llamar x menor o igual que a, este conjunto que abreviadamente escribimos acá, que es igual a lo que matemáticamente está bien definido acá en rojo, el conjunto de omeguitas en omegas, tales que x de omega es menor o igual que a, o dicho en palabras más matemáticas, la preimagen del intervalo menos infinito a por la variable x. Ese conjunto pertenece a la sigma álgebra para todo A en R. Bueno, vamos a precisar para qué necesitamos esta condición y cómo juega esta condición ahora en unos ejemplos. Lo primero que quiero que vean es que en esta área las variables aleatorias, o sea, las funciones que en cualquier otra área de la matemática llevan nombres tipo f y g, acá llevan nombres tipo x, y, z, mayúsculas del general del final del alfabeto, y en vez de llamar las funciones, las llamamos variables aleatorias. Las necesitamos introducir por esto que describimos antes, porque ahora no nos van a interesar la parte muy particular que tiene un experimento, sino que vamos a querer sintetizar algo muy común o algo que se va a repetir a lo largo de los experimentos y que queremos estudiar con más detalle, y entonces vamos a llamar variable aleatoria este resultado numérico. Acá en las filminas, porque para la computadora es fácil tipear variable aleatoria, escribiremos en general variable aleatoria, pero cuando uno escribe a mano le pone B corta A para abreviar. Entonces veamos un par de ejemplos. Exactamente un par. Vamos a arrancar con un ejemplo que es: tiramos la moneda 2 veces consecutivas. Entonces el espacio muestral para este experimento, que ya revisitamos muchas veces en la materia, consiste de 4 elementos, pares ordenados, seca, seca, cara, 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 cara. La S representa seca, a pesar de que seca no tiene ninguna S, y se representa a cara. Entonces, ¿qué variable aleatoria nos puede interesar? Bueno, hay muchas, vamos a concentrarnos en esta, que mira para cada posible resultado omeguita en omega, le calcula la cantidad de caras obtenidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la X calculada en los 4 puntos del espacio muestral. 0 caras, 1 cara en estos dos casos, 2 caras en este caso.
Si un apostador gana un peso por cada cara, entonces la variable X representa la ganancia obtenida en el juego. Y por lo tanto nos va a interesar poder calcular la probabilidad de cada resultado. ¿Cuál es cada resultado? ¿Qué resultados puede tener? Bueno, los resultados son 0, 1 y 2. Y para calcular la probabilidad, realmente tenemos que conocer cómo es el comportamiento aleatorio de la moneda. Si la moneda es equilibrada, la probabilidad de cada omeguita, o de cada posible resultado, de cada posible valor, omeguita en omega, es 1/4. Entonces, ¿cuándo vale 0 la X? O sea, la preimagen del 0 por X está dada por los omeguitas en omegas tales que X de omega vale 0. La preimagen del 0 es un conjunto de interés si uno quiere estudiar a la variable aleatoria X. Es la instancia en la que el apostador se va con 0 pesos. Y eso consiste solamente en el par ordenado dado por 12 casas. Si queremos calcular la probabilidad de que X valga 0, eso sería la probabilidad de obtener 2 secas, que es justamente un conjunto elemental, y, quedó fuera de la filmina, pero la corrijo antes de subirla. Esto es la probabilidad de este evento, que es 1/4, si la moneda es equilibrada. Si queremos calcular la probabilidad de que X valga 1, que es el otro resultado que nos está faltando, para que haya una cara, exactamente una cara, constituyen o salió cara seca o salió seca cara, que tiene 2/4 de posibilidad, y la probabilidad de tener exactamente 2 caras es, bueno, 1/4. Entonces, fíjense que es muy importante poder calcular las probabilidades de estos eventos. La probabilidad del evento X exactamente igual a 1, X exactamente igual a 2, y ese es el motivo por el cual, acá tengo que volver de a poco, acá en la definición de variables aleatorias les pedimos que los conjuntos de este tipo, acá es con un menor igual, estén en la sigma álgebra. Y una cosa interesante para ver es que si miramos ahora el espacio muestral según el valor que toma la variable X, lo que podemos hacer es al espacio muestral omega, compuesto por estos 4 puntos rosados de acá, lo dividimos de acuerdo a los valores que toma la variable X. A este lo llamamos la región donde X vale 0, a esta región central de acá la llamamos X igual a 1, y a esta de acá la llamamos X igual a 2. Y la omega se descompone de manera disjunta en la unión de 3 conjuntos. Miremos este otro ejemplo. Se elige un punto al azar sobre un tablero circular de radio 7. Entonces, el resultado de este experimento aleatorio es un punto de R2 con primera y segunda coordenada W1 y W2, de modo tal que su distancia al origen sea menor o igual que 7, o la suma de W1 al cuadrado más W2 al cuadrado sea menor o igual que 49. Si la elección del punto se hace al azar, como dice el enunciado ahí, esto quiere decir que si yo quiero calcular la probabilidad de que el punto elegido caiga en una cierta región A, el punto elegido que puede ser el resultado de lanzar un dardo a un tablero circular, la probabilidad de A va a ser el área de A dividida el área total del tablero. El área de A dividida pi por 49, que es el área total del tablero. Entonces podemos considerar la variable aleatoria X, que vale omega a R, que a cada punto del tablero circular le asigna su distancia al centro del tablero. Esa sería la relevancia para ver la puntería del tirador. Entonces, si esta es la X, toma todos los valores comprendidos en el intervalo 0,7. Son todos los reales contenidos ahí adentro. Entonces, lo que les decía antes, si pensamos que tenemos un blanco y que el punto elegido es un tiro del dardo, estamos haciendo una serie de supuestos. Suponemos que el dardo siempre se va a clavar en el tablero, no me pasaría a mí si yo lo tirara, pero esa es una imposición, y que el jugador no tiene puntería especial, porque estamos asumiendo que
tiene la misma probabilidad de pegarle a cualquier región A, no importa dónde esté ubicada, solo depende del área. Entonces, si acá está el tablero, podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de que el dardo caiga en la zona del círculo más cercano al centro, la que acá está indicado, por ejemplo, con el 10. Es decir, nos va a interesar, este tablero está dividido en las 7 partes de antes, solo que tienen estos números de puntajes asignados. La probabilidad de que el radio o la distancia de los puntos al origen sea menor o igual que 1. Esto va a ser el área de esa región, que es pi por radio al cuadrado, sobre el área total. Y eso nos da 1 en 49. Entonces, de vuelta, como en el ejemplo anterior, nuestro interés está en asignarle probabilidad a conjuntos, me vuelvo a mostrar acá, de la pinta x menor o igual que 1, x igual a A o x entre A y B. Para que seamos capaces de calcular estas probabilidades, estos eventos deben pertenecer a la sigma álgebra, porque habíamos dicho que una sigma álgebra era la colección de subconjuntos de omega a los que les podemos calcular o asignar probabilidades. Esta es la razón por la cual definimos a las variables aleatorias como lo hicimos. Estos eventos van a ser el foco de nuestro interés. Y acá les muestro, hago cierto hincapié en la notación. La notación matemática completa sería escribir, por ejemplo, la preimagen del intervalo menos infinito 1. Esto sería el conjunto de todos los omeguitas en omegas, tales que x de omega sea menor o igual que 1. Nosotros, en vez de escribir todo esto, vamos a escribir directamente x menor o igual que 1. Entonces, x menor o igual que 1 va a significar todos los omeguitas en omega, que al calcularles la x, nos dé menor o igual que 1. También, en vez de escribir la probabilidad y entre llaves del evento x menor o igual a 1, vamos a escribir directamente esto de acá, omitiendo las llaves. Esto es una convención estándar en el área, cualquier libro que ustedes vean de probabilidades va a tener estas convenciones. Y les recuerdo esto, que les recuerdo que las letras mayúsculas son las que representan a las variables aleatorias, y les hago énfasis en esto, las letras minúsculas van a representar valores reales que toma la variable A, B, X. En este caso el A, la chiquita de acá, y el A y B de acá. Bueno, claramente si uno quisiera dibujar una variable aleatoria o pensarla un poco más claramente, encontraría dificultades porque es difícil dibujar o pensar en espacios muestrales. Entonces, el siguiente concepto que hay para definir, y que es muy importante, es el de la función de distribución. Dado un espacio de probabilidad, omega fp, y dado una variable aleatoria definida en ese espacio, lo que vamos a definir vamos a definir lo que se llama función de distribución o función de distribución acumulada, son sinónimos. La función de distribución o función de distribución acumulada asociada a x va a ser una función f, que siempre va a tener la f grande, mayúscula, decimos f grande, pero es f mayúscula, que va a tener al subíndice de la variable en cuestión. Esta va a ser una función de los reales en el 0, 1, que va a estar definida a través de esta fórmula. F sub x de t se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que t, y esto se hace para todo t en R. Fíjense que esta probabilidad la podemos calcular porque la definición de variable aleatoria obligaba a que este evento estuviera en la sigma álgebra. Entonces, para terminar este primer videito, les pido que calculen las funciones de distribución de nuestros ejemplos. Yo corto de los dos ejemplos que vimos, de tirar dos veces una moneda equilibrada y contar la cantidad de caras obtenidas, ese es el primer ejemplo, y el segundo ejemplo, que es tirar un dardo en un círculo de radio 7 y definir la variable aleatoria, que es la distancia del punto elegido al azar
al origen. Y en el próximo, a continuación, les cuento la resolución o el cálculo, mejor dicho, de estas funciones de distribución. Les enfatizo que esta función de distribución que ustedes tienen que calcular tiene que tener como dominio a todos los reales.